En todos estos años, varias personas se han levantado a ser predicadores y con mucha gratitud al Señor puedo decir que yo no hice absolutamente nada para que ellos se volvieran predicadores. Todo es gracias al Señor, y si algún mérito hay que mencionar, deberíamos decir que ha sido el deseo de ellos y el ser autodidactas, porque en realidad yo no recuerdo nunca haber instruido a Mario, el pastor de Santiago de María, en sus errores como predicador. No recuerdo nunca haberle dicho a Jaime, hay que cambiar un poco su entonación. Así es que si deberíamos decir que algún mérito hubo, es únicamente el que ellos pusieron para ser predicadores, y ya no tengo ni idea a esta altura de cuántos hay, y gloria a Dios por ello. Sin embargo, ahora tengo el privilegio, y el Señor en los últimos años siento que Él me ha estado empujando a preparar predicadores. Esta vez sí es mi deseo, esta vez sí ha sido mi entusiasmo, y hay algunos de ellos que me gozo al escucharles predicar, y me gozo porque están predicando a la misma edad en la que yo empecé. Cuando las personas me preguntan, oiga, ¿y cuántos años tiene de ser pastor de la iglesia? Digo, 30, y no me creen, pero es cierto, empecé en el año 86, y es el 2016, tengo 30 años predicando. Y cuando veo chicos de 19, 20 años, pues ahora yo agradezco al Señor. Así que si vieron que habían 2 días es porque hoy voy a terminar el segundo devocional con otro de ellos. Así que Ricardo, si venís conmigo, por favor. Y si están preguntando, pastor, ¿y por qué está haciendo eso? Entendemos su hijo, pero ¿y por qué otros? Es simple, porque es un privilegio grande para mí, y dentro de 5 años o 10, pues estos chicos son los que van a estar predicando, si no en este púlpito, en algunas de las iglesias. Y para mí es un privilegio, en forma comparativa lo digo, que si esto fuera un barco, pues pasarle un rato el timón, pero estar yo aquí a la par, porque si lo va a estrellar se lo quito muy pronto. Sumado a que el versículo que vamos a ver, el que sigue, tiene que ver con los hijos de la familia, de unificar la familia. Vean el capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo fui un poco más allá y le dije a Ricardo, mira, prepara todo el capítulo 5, 21 hasta el 6, y lo he tenido estudiando como 4 días, y él no sabía que solo iba a hacer esta parte. De hecho, me dio parte de mi sermón también. Así que, Ricardo, ahora como joven, yo sé que no te puedo decir, mira, danos un consejo de tu experiencia, pero sí de la Biblia. ¿Cómo ves este versículo? Bien, buenas noches a todos, Dios los bendiga. En cuanto al verso, hay una palabra que creo que es la que marca la diferencia en ese verso, y es la palabra obedecer, ¿verdad? Si buscamos otra de las cartas que Pablo envía, de hecho es a la iglesia de Filipos, dice que Jesucristo, ¿verdad?, es un ejemplo claro de obediencia, y lo presenta diciendo: se hizo obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Ahora, todos ustedes entienden perfectamente que a quien Jesús obedeció fue a su Padre, ¿verdad? Y ahora Pablo nos llama a nosotros, los hijos, a obedecer, porque Jesucristo fue ese ejemplo de obediencia. Ahora, si Jesucristo tuvo la capacidad, que todos sabemos que fue 100% Dios y 100% hombre, y tuvo esa capacidad de obedecer, venir a este mundo
y morir por nosotros, que no lo merecemos, la pregunta es, ¿cómo nosotros no somos capaces, o sea, nosotros los hijos, no somos capaces de obedecer a nuestros padres en cosas tan simples? En cosas tan simples como sacar buenas notas, en cosas tan simples como esa relación que no nos está llevando a nada bueno, o algo más simple como ordenar nuestro cuarto. Si Jesucristo ha muerto en obediencia, o sea, pónganse a pensar, o sea, algo peor aún es que, o mejor aún, es que nuestros papás nos piden cosas que en realidad nos benefician a nosotros. A tu papá no le van a pagar porque arregles tu cuarto. No va a llegar al Ministerio de Salud a la casa y va a revisar la cama, o no va a llegar el presidente a tu computadora y va a revisar tu pensum, cuántas materias de verdad has pasado. No. A quien beneficia de verdad eso, de verdad la obediencia, es a nosotros los hijos, ¿verdad? Ahora, repito eso, si Jesús fue capaz de obedecer y morir, ¿cómo no podemos hacerlo? Y yo sé que lo has presentado de una forma humilde, pero la exhortación fue igual contundente. Ahora yo me voy a valer de eso para decirlo de otra manera. O sea que estás diciendo que todos aquellos jóvenes que no son capaces de obedecer ni en lo básico a sus papás, su religión es una pantomima. Porque si no son capaces de obedecer en lo menos van a obedecer en lo que la Biblia dice al Señor. Yo diría, pongámoslo como este ejemplo. Creo que muchos de ustedes tienen trabajos y son empresas. Y todos ustedes en la empresa donde trabajan se deben a esa empresa, porque reciben un sueldo de esa empresa. Creo que le llaman lealtad también. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes de pronto ya no quieren seguir los lineamientos de esa empresa? Y ustedes de pronto están aburridos de trabajar en esa empresa y no se sienten identificados con esa empresa. Lo que le van a preguntar a ustedes, ¿y qué hace aquí? Entonces, si yo como hijo, la Biblia me está diciendo que obedezca porque Jesucristo me da el ejemplo perfecto y yo no quiero obedecer y simple y sencillamente no quiero seguir lo que la Biblia dice y quiero llevar mi vida a como yo creo es mejor, ¿será que soy parte de esta empresa de verdad? ¿Será que soy parte de lo que dice el manual de esta empresa? Estás diciendo que entonces esos hijos son los que están dividiendo la iglesia. Y las familias, creo yo. Porque como no quieren obedecer, ponen tensión entre la relación entre papá y mamá, después provocan pleitos. Y yo creo que si queremos ser un poquito más rudos, yo diría, ¿acaso no tienen miedo de fracasar en la vida? O sea, porque cada uno de nosotros, o si ustedes quieren preguntarle a sus papás qué fue lo que les llevó a tener ese tipo de pasado, fue una cerveza, fue ser desordenado en sus vidas, fue tomar una mala decisión. Cosas pequeñas los llevaron después a cometer cosas grandes. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, ¿acaso no tienen temor, pánico de fracasar en sus vidas? O yo me pregunto a mí mismo, ¿tengo temor de fracasar en mi vida? De hecho dice que vas a fracasar si no obedeces a tus papás. Aquí lo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que proféticamente, aquellos de ustedes chicos que no quieren obedecer a sus padres, están condenados. Y tarde o temprano lo van a pagar caro, proféticamente. No hay forma. Sumado a que dijiste que les conviene obedecer, y estaba pensando que algunos iba a llegar al Ministerio de Salud, pero ponerles una multa por lo terrible de sus cuartos. Puede ser, Sí. puede ser que sí. Mira, suena muy conveniente todo esto y algún bien pensado puede estar ahí creyendo, el pastor le dijo todo esto a Ricardo porque como es papá también, para que le obedezcan en todo. Y si tu papá
te dice alguna locura, que cumplas alguna locura. Bien, Porque hay papás medio locos, ¿no? por ejemplo, O habemos papás si me piden medio que me locos. tire de un barranco, Ujú. bien, creo que No, ese es un ejemplo muy extremo, pero te voy a poner uno más cercano. uno más humano. Suponete que alguien aquí no tiene un papá cristiano y le dice que vayan a beber o vayan a un prostíbulo. Porque de hecho hay muchos que tienen ese ejemplo. Creo que el ser humano es capaz de juzgar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y Gálatas 1:10 dice claramente a quiénes vamos a complacer, ¿verdad? ¿Vas a complacer al hombre o vas a complacer a Dios? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos ser obedientes hasta el punto de que no vamos a atacar nuestro cuerpo y nuestra relación con Dios, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Entonces el punto es de nuevo la relación entre papá y nuestro Señor. Exacto. Entre hijo y nuestro Señor. Ujú. Entonces que la religión que algunos están practicando realmente es una pantomima. No conocen al Señor y por eso no pueden obedecer a sus padres. Están aquí porque están obligados. Porque sus padres, en su afán de que no repitan sus errores, los traen a la fuerza o como fuera, pero ellos son un fracaso anticipado. Y hay una frase muy famosa que dice, bueno, ¿a quién conoces vos? ¿Al Dios de tus papás o ya estás listo para conocer a tu propio Dios? ¿Verdad? Porque el Dios de tu papá, sinceramente, no te va a salvar, ¿verdad? Te va a salvar tu propio Dios. O sea, el Dios a quien vos conoces, el Dios con el que tenés una relación, el Dios con el que vas creciendo espiritualmente día con día, ¿verdad? Cuando estemos en el día de juicio no le vamos a decir, ay, mi papá era cristiano, él fue un buen hombre. No, Dios te va a decir, ¿qué hiciste vos con los talentos que yo te di? Él te va a preguntar, ¿qué hiciste vos con los dones que yo te di? Y Él te va a preguntar, ¿cuáles son tus frutos del Espíritu? Bueno, algunos papás deben estar queriéndote mucho esta noche, diciendo, siga. Pero los hijos no. Exacto. Entonces, como les estás cayendo mal a los hijos, vamos al versículo 4. Que los hijos descansen y ahora que caerle mal a los papás. 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo estoy claro que no estás en posición como hijo de dar una sugerencia a los papás. Sin embargo, sí estás en posición como estudiante de la Biblia, decirnos lo que la Biblia dice al respecto a los que somos papás. Además, a mí sí me interesa que me digas como papá tu opinión como joven y cómo yo podría mejorar la relación con mis hijos, porque en mi afán de querer hacer el bien o de creer que estoy haciendo el bien, puede estarles arruinando la vida. Sí, no estoy en la posición de dar consejo a los papás, no sé qué es ser papá, ¿verdad? Pero si nos remontamos a la Biblia, creo que la palabra clave que podemos utilizar todos acá es discipulado, ¿verdad? Y regresamos al ejemplo perfecto que es Jesucristo, ¿verdad? Si todos nos ponemos a pensar, Jesucristo discipuló a 12 hombres por 3 años, ¿verdad? Entonces, es como un padre discipulando a su hijo. Y es que en nuestras familias, no sé si es cultura salvadoreña o no sé si es más familias en otros países, pero hay bastante, los papás esperan mucho de sus hijos, hay bastantes regaños, se vive bastante lo que es la disciplina, ¿verdad? Pero hay muy poco discipulado espiritual, discipulado en cuanto a familia, ¿verdad? Yo creo que esa sería una palabra que como familia deberíamos utilizar más. Pero algunos papás podemos no entender la palabra, entonces mejor decirnos del punto de vista de un joven la palabra discipulado. Bueno, No, mejor danos ejemplos puntuales. Primero hablarnos de ejemplos puntuales de cómo el Señor discipuló a sus discípulos y luego danos ejemplos puntuales de cómo nosotros como papás podríamos discipularles. Bueno, según las historias que podemos encontrar en los evangelios, todos sabemos que Jesucristo hacía milagros,
¿verdad? Iba por las calles y decía, le echaba lodo a alguien en los ojos y de pronto tenía la vista, decía, levántate y anda, tus pecados te son perdonados, y de esa forma él estaba enseñando a los discípulos. Pero más adelante vemos que Jesús envía a sus discípulos a ellos a hacer milagros, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Jesucristo da el ejemplo y después te pide que lo hagas, ¿verdad? Los padres probablemente puede funcionar de la misma forma, ¿verdad? Dar el ejemplo de qué es lo que yo espero de mi hijo y después yo le voy a pedir a mi hijo que haga eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tal si alguno de sus hijos quiere que usted vaya a ver un partido de fútbol? ¿Y cuánto tiempo tiene de no haber ido a ningún partido? Estás hablando de pasar tiempo. De pasar tiempo con ellos. Porque ¿verdad? Jesús en ese tiempo comió con ellos. Comió, rió durmió, con ellos, vivió con ellos. Durmió cerca de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación con nuestros hijos acerca de quién le gusta? Una conversación acerca de cómo va en la universidad. ¿Cuándo fue la última vez que hubo esa coinonía entre familia? ¿Verdad? No solamente llegar a la casa y dormirse y mañana irse de vuelta al trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo de familia? Yo creo que esto también, no solo para los padres, pero para todos, ¿verdad? Porque alguien tiene que tener la iniciativa, ¿verdad? Pero si nadie es capaz de tomar la iniciativa en el hogar, siempre se va a vivir ese ambiente pesado dentro de la casa. Nosotros entonces deberíamos pasar tiempo con nuestros hijos, tiempo de calidad en donde hacemos lo que a ustedes les gusta hacer y hablar de lo que a ustedes les guste hablar, aunque sean locuras para nosotros, es importante. Y ya que dijiste de hablar de la chica que le gusta, yo quiero decirles algo extra, pero dale. No hablemos de eso, le voy a decir. El otro día yo le pregunté a mi hijo, y yo ahora sé los gustos de mi hijo, y le molesta tanto que yo diga eso. Y se los estoy diciendo a todos los papás. Tal vez deberíamos aprender a guardar silencio y a no bromear sobre eso, porque eso es importante para nuestros hijos. Y yo sé que usted o yo, porque en realidad yo le hice una broma el otro día y era una tontería para mí, pero para él fue serio. Y me dijo, te confié algo muy íntimo, ¿ahora me vas a hacer bromas de eso? Y fue la última vez que se lo dije. Ahora yo oro todos los días diciendo, Señor, concédele las peticiones de su corazón en ese rubro y en cualesquiera otros. Bueno, la unificación de la familia no va a suceder si no practicamos estas cosas. Si los esposos no somos sumisos, si los hijos no son obedientes y los padres no discipulamos a nuestros hijos. Todo va a ser una pantomima religiosa. Quiero animarles a que hagamos una última oración y nos pongamos de pie todos, porque el tiempo siempre se vuelve nuestro enemigo en estos cultos de oración y alabanza. Y yo quiero animarles a los que están en familia, que se unen como familia y pidan por la unidad de su familia. Y yo sé que en el primer bloque de oración lo hicimos en general, pero ahora háganlo en familia. Y si es esposo y esposa, oremos por ellos.